Secretario, cuenta. Presidenta, el documento recibido por la Secretaría es de la Tesorería General de la República, en que remite su parecer sobre el proyecto de ley que entrega facilidades de pago para los derechos de aseo municipal que vimos la semana pasada. Muy bien. Si se lo hace llegar a todos los senadores, por favor. Perfecto. Para la presente sesión se encuentra invitado don José Luis Lara, profesor de Derecho, que debería estar en la sala de espera en este momento. Si le pueden dar el acceso, por favor. Y permitirle compartir pantalla también. Es profesor de Derecho Público. Sí. Cada día está más. ¿Cómo se llama? José Luis Lara. Buenas tardes, profesor. Gracias por acompañarnos. Le damos la bienvenida y le dejamos con el micrófono para que nos dé su opinión y nos exponga sobre este proyecto que estamos en estudio, que tenemos en estudio. Perfecto, Presidenta. Muchas gracias a todos los miembros e integrantes de esta honorable comisión del Senado. No sé si ven lo que estoy proyectando, que son un par de láminas de manera de... La vemos, profesor. Perfecto. Voy a... Bien. Perfecto. Bueno, en primer lugar, luego del agradecimiento correspondiente, se me ha solicitado emitir algunos comentarios y opiniones respecto del proyecto de ley interpretativo de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado respecto a las normas sobre responsabilidad del Estado por falta de servicio, presentado por los honorables senadores señores Buenchumilla y Quinteros. Al respecto, con el objeto de estructurar de mejor manera esta breve presentación, lo voy a hacer en base a 4 puntos. Primero, algunos comentarios iniciales o preliminares respecto a la responsabilidad del Estado. Posteriormente, a analizar algunos aspectos del proyecto de ley que merecen atención. Luego, comentarios del proyecto de ley y voy a cerrar con unas breves conclusiones. Lo primero que uno deberá señalar es que la responsabilidad del Estado es un deber del Estado. Y es un deber del Estado que procura resarcir el daño causado a una víctima que no estaba jurídicamente obligada a soportarlo. Toda la estructura de la responsabilidad del Estado gira hoy por hoy sobre la base de la víctima. Recordemos que el Estado es una persona jurídica, por lo tanto difiere de características propias de la responsabilidad del Estado de fuente civil. Tal como lo señala el proyecto ingresado, la responsabilidad del Estado es un pilar del Estado de Derecho. Es más, cuando se analiza el grado de profundidad del Estado de Derecho, uno de los elementos que se considera es precisamente si es posible justiciar al Estado, si es posible llevar al Estado ante una sede independiente y neutral, como ocurre hoy día, esto es, ante los tribunales de justicia. La responsabilidad del Estado en nuestro sistema descansa sobre la base de la Constitución, de la Constitución del Estado y de leyes particulares. Por ello, se habla que la responsabilidad del Estado es propiamente un sistema. En primer término, el artículo 6 y 7, que prevén tanto la responsabilidad del Estado como la nulidad de derecho público frente al incumplimiento del principio de juridicidad, esto es, infringir la conformidad a la Constitución y las leyes que es exigible respecto a todo órgano público y en tanto ello ocasiona un daño, sea por acto, hecho u omisión, gatilla la responsabilidad del Estado. Y el artículo 38, inciso segundo, reitera lo anterior haciendo un llamado a una ley orgánica, ¿ya? Y ese llamado lo acoge a partir del año 1986 en nuestro sistema la ley 18575, que es precisamente la norma legal que se ha planteado su modificación. Y los artículos 4 y 42. El artículo 4, que geográficamente dentro de la ley se ubica dentro de las disposiciones comunes, mientras que el artículo 42 en las disposiciones especiales, excluyendo una serie de órganos públicos, entre ellos los municipios, los gobiernos regionales, la Contraloría General, el Banco Central, etcétera, las Fuerzas Armadas también de orden y seguridad pública. Y existen un conjunto de leyes especiales
que establecen normas de responsabilidad. Entre ellas encontramos la Ley de Municipalidades, que en simple señala que las municipalidades responderán especialmente por la falta de servicio. La evolución histórica, el proyecto de ley lo aborda bastante bien y da cuenta también del transitar que ha tenido la regulación de la responsabilidad del Estado, desde condenar al Estado en atención a una supuesta infracción al bien común. Ahí encontramos algunos de los casos denunciados, como Ábalos con Fisco, en fin, pasando por la aplicación de las normas de derecho común, de derecho civil, hasta una responsabilidad de base constitucional, que es el régimen vigente hoy día, con un fuerte y nutrido desarrollo jurisprudencial. Esta es tal vez de las materias que tiene un mayor y más rico desarrollo por parte de la jurisprudencia de los tribunales de justicia. La responsabilidad del Estado, bajo el alero de la Constitución, es una responsabilidad objetiva, y la ley 18575, ahí hay una omisión respecto del 8, recoge la misma idea en el artículo 4, pero en el artículo 42, a propósito de las disposiciones especiales, incorpora la denominada falta de servicio, que es una doctrina de raigambre típicamente francesa, ¿ya? Y se ha entendido por parte de esta responsabilidad por falta de servicio, que supone un desarrollo irregular, defectuoso, tardío, imperfecto del servicio. Y ahí entramos derechamente, honorables senadores, al proyecto de ley. El proyecto de ley efectúa una extensa, pormenorizada fundamentación doctrinaria y jurisprudencial sobre la base de la posición de distintos autores, así como también da cuenta de la evolución jurisprudencial que ha tenido la institución de la responsabilidad del Estado, que, como yo he dicho, es bastante abundante. Incorpora un artículo 14 que en realidad viene a llenar un vacío que había quedado producto de la modificación de las normas de transparencia en el título primero. Por lo tanto, traslada la responsabilidad por falta de servicio y la lleva al artículo 14 de la ley 18575. Objetiva a la cual aludía yo, que contempla propiamente la Constitución. Amplía el alcance de la falta de servicio al incorporarlo dentro del título primero. Recuerden que hoy día está a propósito del título segundo, que son disposiciones especiales. Con esta modificación se va al título primero, disposiciones comunes a los órganos de la administración del Estado. Incorpora una presunción de falta de servicio por casos graves de violación de derechos humanos o casos graves de abuso de la autoridad. Aquí hay una innovación respecto del régimen vigente e incorpora esta presunción. Debiéramos entender que es una presunción simplemente legal, es decir, que admite prueba en contrario. Y tal vez lo más nuclear, o sea, la decisión a modo de su título de la falta de servicio. Profesor, incorpora, ¿sí? Disculpe, que lo escuchamos de repente entrecortado, entonces a lo mejor si apaga su cámara lo vamos a escuchar mejor. Perfecto, voy a apagar la cámara, no hay problema. Esto se apaga. Estoy intentando apagar la cámara. Aquí, stop video. Perfecto. Bien. Incorpora, viene a precisar la denominada falta de servicio, incorporando los llamados estándares de servicio, entrando a que su determinación la efectúe el legislador o la propia autoridad administrativa en defecto de esto, considerando una serie de criterios o elementos tales como el tiempo, el lugar, la disposición de medios que tenga el órgano de la administración, etcétera, que a mi juicio debiera ser lo que debiese concitar nuestra mayor atención en este punto. Y por último, en lo que respecta a los comentarios del proyecto de ley, este admite, y lo que a mí me parece bastante complejo, admite que el legislador pueda fijar estos estándares, así como también la autoridad. Y cuando hablamos de legislador o autoridad, incorporamos
la ausencia de actividad, el tiempo, el lugar, los medios con que cuenta, etc. También establece una responsabilidad del Estado por causa de un estándar adicional a las exigencias que va a tener que sortear cualquier acción de responsabilidad del Estado de prosperar la moción. El proyecto de ley limita, y esto es un aspecto bastante delicado, el ámbito de actuación del juez al establecer estos estándares. El proyecto de ley sitúa la falta de servicio como una regla general de responsabilidad del Estado, por lo tanto entra al título primero, disposiciones comunes, saliendo propiamente de la esfera que tenía hoy día en materia de disposiciones especiales. ¿Cuáles son las conclusiones, honorables senadores? Lo primero es ¿cuál es el sentido del proyecto de ley? ¿Qué se busca con este proyecto de ley? Y la pregunta es, ¿se busca resguardar la responsabilidad del Estado? ¿Se busca resguardar la posición del Estado en los juicios de responsabilidad frente a materias como, por ejemplo, la situación de la Araucanía, la crisis social de inmigración en el norte del país, todos aquellos actos que se han producido como consecuencia de la crisis o del estallido social, que eventualmente pueden gatillar que personas particulares puedan ejercer acciones en contra del Estado, o se busca en realidad resguardar al ciudadano, a las personas. Y el caso de una persona que asiste a un hospital y como consecuencia de una mala praxis médica finalmente termina siendo condenado el Estado, persigue la responsabilidad del Estado. Casos como estos hay numerosísimos en la jurisprudencia, o accidentes producto de la mala señalética, lo cita el proyecto de ley, el caso tirado con la municipalidad, una zanja que no estaba debidamente señalizada por la municipalidad. Varios producto del uso indebido de armas por parte de las Fuerzas Armadas, el caso de los saqueos, el caso de los tsunamis, aquellos menores que han sufrido accidentes gravísimos, incluso la muerte, producto de una mala mantención de juegos municipales. Se advierten riesgos, señores senadores, en relación con el ordenamiento geográfico de la disposición, desde el punto de vista de forma y del punto de vista al incorporar los llamados estándares de responsabilidad de servicio, que efectivamente van a dificultar el accionar y además van a dificultar el ejercicio de acciones por parte de los privados. Sin ir más lejos, si uno revisa la estadística, al Consejo de Defensa del Estado en estos juicios le va bastante bien. De hecho, tiene un resultado de superior al 90-94%. Lamentablemente a mí me parece que al imponer estos estándares, al modificar la organización de las normas sobre responsabilidad del Estado por falta de servicio, llevándola al título primero, va a resultar cada vez más difícil poder demandar al Estado por parte de los particulares. Sin ir más lejos, recuerdo un solo caso en la historia de Chile en que se han establecido ciertos estándares o condiciones para el accionar de la responsabilidad del Estado. Y dice relación con la llamada doctrina Argomedo, a propósito del periodo posterior a la Guerra de Independencia, en que el Estado de Chile, producto de la crisis grave de las arcas fiscales, tuvo que condicionar el pago de indemnizaciones a un determinado plazo, lo que no significó que las indemnizaciones también se pagaron. Por lo tanto, a mí me parece que ahí hay un elemento bien complejo y que debiera tenerse presente al momento de avanzar en este proyecto de ley. Eso es todo lo que puedo exponer sobre este punto. Muchas gracias, profesor. Ofrezco la palabra a los señores senadores si quieren hacerle alguna consulta al profesor. Profesor, yo tengo algunas consultas. Sí. Primero, en relación un poco a sus conclusiones, así, ¿usted es partidario de legislar y que haya una norma clara que defina esta falta de servicio? ¿O no, es preferible, ¿no es cierto?, mantener que sea definido caso por caso vía jurisprudencia, sí, o por fallo en la Corte? Y en segundo lugar, en la eventualidad que se legislara, ¿cómo debiera definirse esta falta de servicio? Porque es un concepto extremadamente amplio que podría también derivar
en un sinnúmero de demandas contra el Estado, desde que a mí me asaltaron en mi casa, ¿no es cierto?, a algo que realmente, como alguna de las últimas sentencias de la Corte Suprema, que efectivamente se considera falta de servicio porque estaban todas las circunstancias para que se hiciera lo correcto. Entonces, ¿dónde está el límite para determinar si hay o no hay falta de servicio? Porque yo podría decir, si me asaltan, entendiendo, ¿no es cierto?, que las policías están dentro de los órganos a quienes se le aplicaría, si me asaltan en mi casa, yo podría decir que es una falta de servicio porque la policía tiene el deber de mantener el orden público y evitar los delitos, por decirle algo exagerado. ¿Dónde ponemos el límite para la definición? Sí, efectivamente, señora presidenta, respecto a la primera consulta, yo soy partidario de no innovar. Esto significa no incorporar ninguna modificación al artículo 42 de la ley 18575, porque me parece que de la manera como está incorporado, del punto de vista de la posibilidad que tienen los particulares de demandar al Estado. Además, con al menos correlato no hemos comparado. Con esto estamos fingiendo la juez, está orientándola, estamos circunscribiendo en circunstancias que me parece que la función jurisdiccional en esta materia ha efectivamente en tutelar los derechos de las personas. Y ahí conecto la segunda consulta de la presidenta en orden en el evento de legislar. Bueno, yo ya voy a legislar, pero en el evento que se legisla yo recogería los parámetros generales que ha impulsado la Corte Suprema, esto es cuando se trata de un funcionamiento deficiente por parte del servicio de la manera lo más general posible, de manera que se tenga que resolver caso a caso. A mí me preocupa fundamentalmente que vaya a ser el legislador quien establezca parámetros estrictos para el ejercicio de la acción, pero más me preocupa, como lo dispone el proyecto de ley, que vaya a ser la autoridad administrativa quien en determinados casos y en defecto de estos a estos criterios, en circunstancias que, como ustedes bien saben, incluso a falta de norma, el juez tiene que resolver de acuerdo a los principios generales y en equidad y en prudencia. Esas son mis reflexiones, señora presidenta, respecto a las dos consultas. Gracias, profesor. Senador Sandón. Presidenta, primero saludar al profesor y agradecerle por su intermedio, pedir la autorización para que mi asesor Tomás Hughes le haga una pregunta al profesor. Autorizado, Tomás. Muchas gracias. Buenas tardes, presidenta, y a todos. José Luis, presentación. Quiero hacer una pregunta muy simple, pero el fin de facilitar el debate. ¿Se puede explicar a la comunidad desde su punto de vista qué es lo que usted entiende por responsabilidad objetiva y por responsabilidad subjetiva? Ya que me parece que a veces, si bien estos conceptos parecieran ser muy fáciles para los abogados, incluso los jurídicos no los comprendemos de la misma forma. Entonces a veces se debaten con conceptos que están claramente definidos. Algunos creen que sí, otros creen que no. ¿Qué? El artículo propone o dice claramente que la responsabilidad no es del Estado con independencia. Entonces, apaga la cámara, Tomás, porque se escucha entrecortado. Ahí estamos. Ahí sí. Pero un poco lo que Tomás preguntaba era si nos podía definir según su concepción responsabilidad objetiva y subjetiva del Estado. Eso entiendo lo que consultaba Tomás, ¿no? Es algo súper básico que me he dado cuenta de que esto yo sigo este tema en mucho tiempo. ¿Qué es la Tomás, no se te escucha. Tomás, no se te escucha nada. Yo escucho. Profesor, ¿usted escucha? No, o sea, estamos nosotros. Recording in progress. Está muteada la sala.
Sí, parece que los que tienen mala señal es el Senado, ¿no? Exactamente. Porque yo escucho bien, no sé, José Tomás. ¿Usted me escuchó la pregunta bien, profesor? Perfecto, la escuché perfecto. Me parece muy esencial para clarificar, Bien. porque a veces se habla Gracias. de la respuesta objetiva y pareciera que no estamos todos de acuerdo qué es una cosa y qué es la otra. Así es. Gracias, Tomás. Efectivamente, Profesor, un tiene tema usted que la ha palabra. generado bastante discusión en nuestro sistema. A ver, la responsabilidad objetiva es la que atiende al daño. Es decir, basta con que haya un acto, hecho o omisión causado por un agente público, órgano del Estado, funcionario público, a un particular y que existe un daño y genera responsabilidad. Atiende al daño. Por eso es objetiva. En cambio, la subjetiva supone que usted tiene que acreditar la concurrencia de un factor de atribución, culpa o dolo. En la responsabilidad objetiva no hay factor de atribución, en la subjetiva sí hay. Yo tengo que acreditar o tendría que eventualmente acreditar que un órgano del Estado o un funcionario público actuó de manera culposa o de manera dolosa. Como sabemos, la responsabilidad del Estado es de una persona jurídica, por lo tanto no corresponde propiamente traer las reglas de responsabilidad del mundo privado. Y lo que ha ocurrido en nuestro sistema, a propósito de esta responsabilidad subjetiva, es incorporar el concepto de falta de servicio, que no es propiamente responsabilidad subjetiva, es un punto intermedio que viene del derecho francés y que implica en nuestro sistema falta de servicio, como lo ha interpretado la Corte Suprema, que ha habido un incumplimiento imperfecto, tardío, ineficiente de parte del servicio. Y quien determina, en definitiva, si corresponde o no la indemnización es el juez, de acuerdo a las circunstancias fácticas del caso. ¿Ya? Por lo tanto, obviamente el estándar de responsabilidad del Estado en sede objetiva, conforme está previsto hoy día en la Constitución no distingue, es más alto. En cambio, la responsabilidad en sede de falta de servicio supone, como lo ha entendido la Corte Suprema, que usted tiene que acreditar este funcionamiento deficiente, desorganizado, imperfecto por parte del órgano de la administración. Y obviamente ahí es el juez el soberano para determinar si concurren o no los presupuestos. Y no hay factores ex ante que condicionen la decisión del juez. En definitiva, si nosotros avanzáramos a un estadio de responsabilidad del Estado por falta de servicio con estándares previos, probablemente muchos casos que hoy día uno los ve como legítimamente de responsabilidad del Estado en que el Estado ha sido condenado, el Estado no resultaría condenado. Eso es la reflexión al cual yo invito a los honorables senadores. No sé, José Tomás, si me escuchaste bien, no sé, honorables senadores, si se escuchó la respuesta. La escuchamos perfectamente, profesor. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. Profesor, otra consulta. Quisiera saber su opinión respecto al inciso segundo del 14 bis propuesto, que establece una presunción de falta de servicio en relación a casos graves de derechos humanos. Sí, efectivamente, señora presidenta, es bastante novedosa en nuestro sistema esa incorporación, porque nos lleva a la reflexión cómo en algunos aspectos del proyecto de ley amplía la esfera de responsabilidad del Estado, como lo es en el inciso que usted acaba de aludir, una presunción, por lo tanto, nos acerca a la responsabilidad objetiva, y en otros casos, al establecer estándares, nos diluye la responsabilidad del Estado, la hace más difícil. La verdad es que es bastante inédita la norma y yo creo que probablemente le va a generar dolores de cabeza bastante grandes a la defensa fiscal. Luchar contra una presunción, todos sabemos que no es fácil en un litigio, y también no deja de llamar la atención esta dualidad del proyecto de ley, que por un lado amplía y por otro lado restringe. Exacto. Senador Velázquez. Gracias, presidenta. El proyecto que nos presentó la semana pasada, parece que sí. El cierto senador Buenchumilla, sin duda que está, yo creo que la inspiración nos representa a todos, porque en más de alguna ocasión, en la realidad,
hemos vivido o hemos sido testigos, han habido testimonios de situaciones en las que uno siente que no hubo respuesta del Estado, de X servicio, pero el Estado finalmente, y que no han habido demandas de por medio porque la X persona, o no sé, no pudo contratar abogado, hubo situaciones complicadas en el espacio, en el lugar, anómalas, no quiero usar el concepto corrupción de por medio, sino anómalas, pero en estricto rigor no hay respuesta del Estado. El profesor nos dice con muy buenos argumentos que de la tesis de no innovar, por lo tanto, hoy día lo que la legislatura hay podría dar cuenta. Pero profesor, en alguna reflexión, ¿usted podría haber algún espacio para poder avanzar, si el concepto, de tal forma de recoger este proyecto que en cierta medida es una declaración de principios, de entender de la empatía, en este caso el legislador que intenta, ¿cierto?, hacerse cargo probablemente de hechos de los cuales no tuvieron respuesta? ¿Podrá, a juicio suyo, avanzarse en ese sentido, buscar alguna fórmula jurídica, cierto elemento que nos ayuden? Si no es desde este proyecto, tal vez de otra iniciativa, quizá alguna reflexión más que respuesta, profesor. A través suya, Sí. presidenta. Gracias, senador. Profesor. Muchas gracias, senador Velázquez, por la consulta. A ver, yo creo que es un proyecto de ley que va o de prosperar, entraría en nuestro ordenamiento jurídico en un momento bastante importante o crítico. Y creo que ahí es importante también visitar o reflexionar respecto a las consecuencias que tendrían. Si usted a mí me pregunta, yo tal vez lo que haría sería elevar a rango legislativo los parámetros que ha ido modelando la Corte Suprema de la falta de servicio. Y eso perfectamente sería posible en el sentido de entender que la falta de servicio es precisamente un funcionamiento ineficiente, imperfecto, tardío. Pero yo no innovaría en circunscribir la discrecionalidad del juez, dado que es quien tiene todas las herramientas para aplicar el derecho al caso concreto y de acuerdo a los hechos. Entonces a mí me preocupa que vayamos en definitiva a proscribir la función jurisdiccional con el proyecto de ley al establecer estos estándares previos que son bastante amplios y que son bastante inéditos en ordenamientos comparados también. Entonces, yo me atrevería a aventurar que el efecto que podría tener esto es que muchas muy legítimas acciones de responsabilidad del Estado, por ejemplo, en materia de responsabilidad de servicios de salud, de personas más vulnerables, de menos recursos, o responsabilidad por actos de las municipalidades, por actos de los gobiernos regionales, van a quedar sin una tutela efectiva jurisdiccional, porque vamos a entrabar y vamos a hacer muy difícil la posibilidad de mandar al Estado. Yo entiendo el sentido y el espíritu que orienta a los honorables senadores Huenchumilla y Quintero en orden a dar certeza, pero creo que al incorporar tanto parámetro, al final vamos a hacer prácticamente imposible presentar una acción de responsabilidad al Estado. Eso es lo que me ocurre, honorable senador Velázquez. Gracias, profesor. Ofrezco la palabra. Bien. No hay más consultas por el momento, profesor. Le agradecemos su exposición. Le agradeceríamos aún más si nos pudiera hacer llegar la minuta que nos expuso aquí a la Secretaría para que la distribuyéramos entre los senadores y para tenerla presente durante el estudio del proyecto. Perfecto, señora presidenta. Un tremendo gusto para mí compartir también esta tarde con ustedes y les voy a enviar la minuta. Muchas gracias, profesor. Lo liberamos. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Con eso hoy día estamos listos. Faltan que, antes de votar este proyecto, falta que nos expongan 3 profesores que hoy día no podían. Si alguno, los profesores Cordero, Ferrada y Arancibia, si alguno de los señores senadores tiene otro profesor que quiera que exponga, se lo hace llegar a mí o al secretario, para que ojalá la próxima semana los escuchemos a todos y ahí votan en general.
Solo lo vamos a votar en general para luego estudiar bien. Es un tema no fácil de resolver. Tenía harta razón el profesor en lo que expuso. Porque lo que él expone va en contra del espíritu en general que tenía y que nos expuso el senador Guanchumilla. Se consigue, desde el punto de vista de él, el objetivo contrario al final. Pero bueno, así que, habiendo tratado la materia objeto de esta sesión, esta se levanta. Llegaste justo a... Recording stopped.